Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque se junten, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden, mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre aprendiendo a explorar resúmenes. Con esto nos referimos a que exploraremos resúmenes para analizarlos. Eso suena muy importante, profesor, pues esto nos permite hacer un análisis de los diferentes textos de los que día a día se nos presentan. ¿Listas y listos? En esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado, elaborar resúmenes que integren la información de varias fuentes con el propósito de explorar resúmenes para analizar sus características. Los materiales que vamos a necesitar en esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que les surjan al revisar los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Quizá en alguna ocasión fue a su escuela una o un especialista a platicarles de algún tema, o fueron sus propias compañeras o compañeros quienes lo hicieron y les gustó tanto que ustedes se lo contaron a alguien más e intentaron rescatar lo más importante. O vieron un programa de televisión muy interesante y fueron y se lo contaron a alguien de la forma más concisa, completa y a la vez breve. Y lo mismo sucede cuando uno va al teatro o lee un libro, un cómic o ve una película en el cine o en la televisión. Piensen, ¿qué hicieron para expresar o relatar únicamente lo esencial? Yo solo cuento lo que considero más importante, todo aquello que pueda dar detalles de lo que vi y ofrecer a otras personas una idea general y clara de este acontecimiento. Bien dicho, ya que extraemos lo que a nuestro parecer es lo más importante. Pero, entonces, ¿cómo deben ser los resúmenes? Enfoquémonos directamente en uno. Observen con atención el siguiente. Primero, detengámonos solo en el título. El ocaso de Roma. ¿Creen que el título nos ayuda a encontrar la idea central del texto? ¿Por qué lo piensan así? Yo considero que el título nos habla de la desaparición del Imperio Romano. ¡Muy bien! Ahora leamos completo el resto del texto. Los textos antiguos de historia fijan la caída de Roma en el 476 de nuestra era, porque en este año fue destronado el último de sus emperadores. Pero Roma, que no se formó en un día, tardó mucho en sucumbir. El proceso de su decadencia fue tan lento y gradual que la mayoría de los romanos no advertían que su antiguo mundo se acercaba a su fin. ¿Cuál consideran que es la idea principal? Puede ser que la caída de Roma se dio en el año 476, cuando fue destronado el último de sus emperadores. Digo eso porque el título habla de la caída de Roma. Vas entendiendo muy bien. Profesor, lo que usted nos ha comentado acerca del resumen me ha generado las siguientes dudas. ¿Qué es un resumen? ¿Y para qué sirve? Son útiles tus preguntas para el propósito de esta sesión. Seguramente las y los alumnos tienen preguntas y dudas similares a las tuyas. Y en esta sesión les ayudaremos a resolverlas. Partamos de conocer en qué consiste este tipo de texto. ¿Les parece? El resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Puede realizarse de manera oral o escrita y debe ser objetivo, claro y coherente. La palabra deriva del verbo en latín resumere, que significa volver a tomar y comenzar de nuevo.
Y entonces ese volver a tomar sería como retomar lo más relevante. Muy bien, profesor. Sí, Daniel. Ahora, para entender por qué y para qué se escriben resúmenes, acompáñenme a escuchar lo que la especialista Aline de la Macorra, quien es profesora especialista en educación especial y en terapia familiar y literatura infantil y juvenil, nos tiene que decir al respecto. Vamos a verla. Hola, soy Aline de la Macorra y me gustaría hablar en esta cápsula sobre cómo escribir resúmenes, utilizando diferentes fuentes de información y compartirles algunos tips que les ayuden a elaborarlos. Pero primero pensemos, ¿por qué y para qué se escriben resúmenes? ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando escribimos uno? ¿Cómo integramos en un solo texto diferente tipo de información? Cuando escribimos nuestros resúmenes, podemos tener textos de muy diversas formas. Pueden ser imágenes, música, arte. Podemos hablar de comida y entonces hablaríamos de sabores o de olores, anuncios, información de videos y solo palabras en el texto. Y todas estas las integramos en un solo texto, o en una imagen, o en un cuadro sinóptico. Me ha parecido que lo que nos indica la especialista son puntos que no debemos perder de vista al momento de hacer un resumen, pero también aplica al momento de explorarlos. Comparar información entre dos o más textos. ¿Qué categorías se tomar en cuenta? Temas, conceptos, eventos, es decir, el qué y el cómo. Consultar varias fuentes y subrayar. Hacer un cuadro sinóptico con lo más importante. Si aún no quedan claros los aspectos de lo que es un resumen, veamos lo que opinan su compañera y compañero. ¿Qué es un resumen y cuáles son sus características? Un resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto para hacer más fácil su comprensión. Un resumen debe tener las siguientes características: ser breve y claro, ser objetivo, sintetizar lo importante y debe facilitar el aprendizaje. El resumen es un escrito en el cual se sintetizan las ideas principales de un tema. Este tiene el propósito de dar información. Tiene dos características: debe ser claro y breve. Debe de dar una vista general del tema y evitar la autocrítica. Efectivamente, y si somos buenos observadores, podemos darnos cuenta que siempre estamos viendo, escuchando, leyendo o escribiendo y platicando un resumen. Y hasta lo hacemos cuando platicamos de nuestras actividades diarias. Ahora veamos ¿qué se persigue cuando se escribe un resumen? Su objetivo principal es informar, además de introducir al lector en un artículo científico, comprender mejor un texto, presentar un texto literario o científico, para recomendar un libro y como método de estudio. Pero no todo se resume de la misma manera, pues existen diferentes tipos de resúmenes. Para entender mejor cómo explorar resúmenes, observemos cómo se presentan. Primero veamos un ejemplo de resumen informativo o analítico. A simple vista, ¿qué podemos decir de este tipo de resumen? Leamos los dos primeros subrayados del resumen analítico, que muestra los resultados de un trabajo de investigación para conocer las aspiraciones ocupacionales en primera y segunda opción de 90 adolescentes. Como observaron, este resumen informa lo que se hizo para conocer un tema de investigación. Veamos cuáles fueron sus resultados y, claro, sus conclusiones. ¿Les parece si vemos lo que señala el resumen analítico? El texto señala, en sus resultados, que en la mayoría de los casos no existe relación alguna entre sus aspiraciones y las áreas del conocimiento. Y en sus conclusiones, que en la educación básica se debe elaborar un proyecto académico y de vida que se apoye en una adecuada orientación educativa. Bien contestado, Daniel. Recuperemos conocimientos.
Se nos informan los resultados y lo que debería hacerse a partir de estos. Descubrimos entonces que un resumen informativo o analítico identifica el propósito del tema, señala para qué, por qué y cómo se hizo, los resultados a los que se llegaron, las conclusiones que se obtuvieron. Ahora veamos el siguiente ejemplo de resumen indicativo o descriptivo, enfocándonos solo en el primer párrafo. El virus H1N1 es un tipo de virus que se transmite por el contacto de la saliva, del aire o al ingerir algún producto de origen animal que haya estado en contacto o haya sido portador de este virus. ¿Pueden deducir según lo que dice a qué se refiere? Yo digo que está muy fácil, pues nos quiere resumir que es el virus del H1N1 y nos indica qué es y lo describe. Bien, ahora veamos por segunda vez este resumen indicativo o descriptivo y recuperemos las palabras que nos indican una descripción. Pues yo podría decir que hay palabras y oraciones que muestran una descripción como es un tipo de virus, que se transmite por contacto con saliva o al ingerir algún producto de origen animal que estuvo en contacto con ese virus, que ha mutado, que resurgió en 1918 y que volvió en 1970, causando más de 29,000 muertes en el mundo. Bien observado, Daniel. Este ejemplo nos describe e indica de manera general qué es el H1N1 y le da un sentido o propósito extra que es el de crear curiosidad. Después de lo anterior, podemos decir que los aspectos de un resumen indicativo o descriptivo son: define el concepto a tratar, señala sus partes o componentes, variaciones y lo describe a detalle. Se indican sus pros o contras. Esto significa que el resumen indicativo o descriptivo explica las partes fundamentales de un concepto, una persona, una cosa, un evento, un fenómeno o cualquier situación con ciertas características. Pero profesor, hay otros resúmenes. ¿Cuáles serían? Claro, aunque los anteriores son los más comunes, hay otras variantes. Por ejemplo, imagina que quieres hacer el resumen de una novela que leíste o de un texto de investigación o de varios para una exposición. Ahora mismo pienso que de lo que más hago resúmenes es de los filmes que me han gustado, por ejemplo, o de las series. Y la verdad no sé si lo hago bien. Y también cuando he tenido que hacer una exposición y leer varios textos y sacar las ideas principales. Claro, veamos qué tipos de materiales son objeto de resumir. En el caso de la reseña, pueden ser para desarrollar el contenido de una obra escrita, obra de teatro, filme, documental, evento, entre otros. Y en el de una investigación se desarrolla el objetivo, el tema, conceptos, tratados, teorías, postulados de otras investigaciones, entre otras. ¿Y qué aspectos deben cumplir? Veamos brevemente. Observen lo subrayado. ¿Qué alcanzan a rescatar de este texto? En esta reseña de un cuento hay aspectos que no deben perderse de vista, pues se aporta el nombre del cuento, en qué libro se encuentra, el año de la publicación, quién fue el escritor, los nombres de los personajes, de qué trata y las conclusiones. ¡Cierto! El resumen refiere que un investigador escribe un informe acerca del caso de una mujer que había llevado a su hijo pequeño al bosque de Chapultepec y cómo un hombre salido de una cueva le pide a ella que le permita ver algo. Ella acepta y este desaparece con su hijo. El detective, al paso del tiempo, intuirá que ese hombre era el fantasma del emperador Maximiliano de Habsburgo. Esta exploración, profesor, ya nos dio los elementos para reseñar otras manifestaciones. ¿Ustedes ya están pensando qué les gustaría reseñar? Ahora, ¿podríamos ver el resumen de la investigación? ¡Claro! Veamos este de los inicios de la computadora. En este caso, el resumen
es de una investigación en la que se toman en cuenta aspectos como los indicios de la creación de algo, los que hicieron, los descubrimientos y cómo eran estos descubrimientos, los años en los que eso sucedió y el logro final. En otros casos, podría nombrarse quién hizo la investigación de todos esos datos, el año en que se escribió y publicó la investigación, entre otras. Así es. No olviden que un resumen lleva en general un título, una introducción, el cuerpo del texto, la conclusión e incluso la bibliografía. Estoy seguro que con la información que hemos visto hasta este momento están listos para realizar su primer reto. Veamos de qué se trata. Observen los siguientes textos. En uno se presenta el extracto de las ideas del autor acerca de la viabilidad económica y ambiental de la energía nuclear, a propósito de la planta nuclear que tenemos en México, en el estado de Veracruz, de Laguna Verde, a 21 años de su puesta en operación, y en otro se observa un resumen de este párrafo y se agrega en el cuerpo del texto la fuente. Ahora respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el texto original y cuál es el resumen? ¿Cuál es el tema principal de ambos? El texto original es el de la izquierda y por consiguiente el de la derecha es el resumen. Y el tema del texto es la energía nuclear y su viabilidad. Ahora les pregunto, ¿cómo pudieron definir cuál texto correspondía a cada respuesta? ¿De qué manera entendieron cuál era el tema principal? ¿Les costó trabajo definir y resolver el reto? ¿Qué herramientas utilizaron para resolverlo? Ahora bien, no olviden que el resumen se comenzará con la idea general del texto que tenemos que resumir. Luego las ideas principales y posteriormente las ideas secundarias. ¿Qué te parece si vemos el siguiente material audiovisual para repasar sobre lo que hemos aprendido de los resúmenes, Daniel? Me parece muy bien. Veámoslo. El resumen es una selección de las ideas más relevantes de un texto o suceso, que se puede elaborar con diferentes objetivos. Por ejemplo, para introducir al lector en un artículo científico, para comprender mejor un texto, presentar un texto literario o científico, para recomendar un libro, o como método de estudio para las distintas asignaturas. Se puede hacer resúmenes de diferentes textos. Por ejemplo, de las noticias, de la sinopsis de libros y películas, de artículos de revistas, de tareas escolares, de folletos, e incluso en charlas con personas cercanas. Por ejemplo, para contar cómo estuvo nuestro día, sobre el partido de fútbol o sobre algún evento importante que hayamos tenido. Los resúmenes se clasifican básicamente en dos tipos. El resumen informativo o analítico, que incluye el propósito del trabajo, hechos clave, datos, observaciones, metodologías, hallazgos y conclusiones. Deben ser preparados por especialistas en el tema. El otro tipo de resumen es el indicativo o descriptivo, que describe de manera general el contenido que se leyó. El resumen es muy breve, pero con ello se da una idea de lo que trata el documento. Es extraordinario lo que hemos aprendido hasta el momento sobre los resúmenes. En efecto, Daniel, los resúmenes son un tipo de texto que pueden parecer complejos porque necesita la habilidad de comprender un tema y rescatar solo lo esencial. No hay que olvidar que al momento de explorar resúmenes debemos tener en cuenta que pueden contener parafraseos o paráfrasis, explicación con palabras propias del contenido de un texto para facilitar la comprensión de la información de tal texto, sinonimias o sinónimos, relación de igualdad entre ciertas palabras, fuentes de información, diversos textos o materiales que sirven para reforzar el resumen. Es momento de hacer un reto para integrar todo lo aprendido durante la sesión. ¿Listas y listos? ¡Vamos ya! Lean conmigo el siguiente texto. De nómadas a sedentarios. La teoría más conocida sobre los primeros humanos que llegaron a América señala que vinieron de Asia,
cuando gran parte del agua de los océanos estaba congelada en enormes glaciares. Sin embargo, dejaba al descubierto algunos pasos de tierra, como el que se formó en el estrecho de Bering, que separa a Asia de Norteamérica. Durante milenios, los habitantes de América se agruparon en bandas de cazadores y recolectores que llevaban una vida nómada, es decir, caminaban de un lugar a otro en busca de alimentos. Se refugiaban en cuevas, comían frutos, semillas, cazaban megafauna americana, mamuts, caballos, antílopes y bisontes, hoy extintos. Alrededor del año 5000 antes de nuestra era, los pobladores que se fueron asentando poco a poco comenzaron a cultivar plantas como chile, frijol, aguacate y calabaza, ya que aprendieron a elegir las mejores semillas y las protegían de la maleza. De especial importancia fue la domesticación del maíz entre el 5000 y el 2500 antes de nuestra era, porque significó el paso de la vida nómada a la sedentaria. Los antiguos mexicanos se volvieron agricultores y formaron aldeas de más o menos fijas. El texto que acabas de leer es de la asignatura de Historia. Seguramente se les hace familiar el tema. Aquí la clave principal es hacer una buena lectura de comprensión. Sí, sobre todo porque esta comprensión la utilizarán para la segunda parte del reto. Veámoslo. Pongan atención a la siguiente imagen e identifiquen el resumen que cumple con las características que debe tener este tipo de texto y cuál no. Para ello, exploren brevemente lo subrayado y descubrirán algunos aspectos clave. Estoy seguro de que al observar y leer los subrayados, los dos textos podrán identificar cuál de ellos es el que representa un buen resumen. Recuerden que las ideas principales y los nexos, así como respetar las ideas del autor, son parte esencial de este tipo de textos. Veamos el resumen correcto y compárenlo con el que ustedes eligieron. El resumen correcto era el texto 2, de nómadas a sedentarios. Las teorías más conocidas sobre los primeros humanos que llegaron a América señalan que vinieron de Asia. Al congelarse el agua de los océanos, cruzaron por el estrecho de Bering y se agruparon en bandas de cazadores y recolectores que llevaban una vida nómada, es decir, caminaban de un lugar a otro en búsqueda de alimentos. Alrededor del año 5000 antes de nuestra era, los pobladores que se fueron asentando poco a poco y comenzaron a cultivar plantas, entre la principal fue la domesticación de maíz, que significó el paso de la vida nómada a la vida sedentaria, volviéndose agricultores y formaron aldeas en donde fue aumentando la densidad de la población y al crecer las aldeas dieron origen a las ciudades. Estoy seguro de que ustedes eligieron el texto 2, en donde se identifican las ideas principales y los nexos adecuados, pero además también los parafraseos para resumir información o los sinónimos. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado. Elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes, cuyo propósito fue explorar resúmenes para analizar sus características. Con los conocimientos adquiridos durante la sesión, han logrado identificar los diferentes resúmenes, sus características principales. Muy bien, les sugiero que para continuar aprendiendo y sobre todo practicando este tema, se apoyen en su libro de lengua materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, analicen la información y realicen los ejercicios que se les plantean. También pueden hacerlo explorando textos de libros de otras asignaturas y elaborar resúmenes de temas que les llamen la atención. Recuerden que pueden ampliar su información en sitios de internet, académicos o bibliotecas virtuales. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre aprendiendo a explorar resúmenes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Entonces, ¿qué te parece lo de los resúmenes? A mí me gustan muchísimo los resúmenes, pero este último... Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.